Mira, tenemos aquí el examen de la segunda semana del 2017-2018. Estos exámenes son 4 ejercicios. El primero suele ser teoría y luego sí tenemos ejercicios para practicar. En este primero suele haber definiciones, escribir, enunciar teoremas y hay veces que también hay demostraciones. Aquí me piden una definición y una demostración. Entonces, primero me piden definir el concepto de integral impropia de primera especie. Es decir, en la integral impropia de primera especie vamos a tener el problema en el que el intervalo de integración ya no es finito. Es decir, ahora sea f una función que va de un cierto intervalo i contenido en R, una función que sí que le sigo pidiendo que sea función acotada para que no haya un problema de segunda especie, pero de modo que i es un intervalo infinito. Es decir, que es no acotado. Entonces, sin pérdida de generalidad, podemos suponer que nuestro intervalo i es de la forma a hasta un cierto más infinito. ¿De acuerdo? Entonces, definimos la integral impropia de primera especie como esta integral entre el a y el más infinito en nuestra f de x diferencial de x y se va a definir justamente como el límite cuando t tiende a más infinito de la integral entre a y t de f de x diferencial de x. ¿De acuerdo? Esto sería las integrales impropias de primera especie. El criterio más sencillo que podemos aquí tratar de enunciar y demostrar son los criterios de comparación. Y puesto a coger un criterio de comparación, el criterio de comparación directa puede ser seguramente el más sencillo. Es decir, el criterio de comparación directa nos dice que si tenemos dos funciones, f y g, que estén definidas, vamos a hacerlo en intervalo a más infinito, en R, de modo que las dos funciones son positivas, es decir, f de x y g de x son positivas, pero además la g es mayor o igual que la f para todo x. No tiene por qué ser de todo el intervalo, pero perteneciente o mayor o igual que un cierto b con b un punto del intervalo a más infinito. Es decir, a lo mejor no siempre, siempre es más grande, pero a partir de un término ya siempre es más grande. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos dice el criterio? Que si f y g, o bueno, realmente aquí lo que nos interesa, si, vamos a ponerlo, si f y g son integrables en cada compacto a alfa con alfa mayor que a y además la integral
entre a i más infinito de la g de x diferencial de x es convergente, entonces nuestra integral impropia de primera especie de la f, que es la chica, también converge. Para probarlo, lo único que tenemos que hacer es decir, yo quiero estudiar la convergencia de esta integral usando la convergencia de la g. Claro, en cierto modo lo que quiero decir es mi integral entre a y más infinito de la f de x diferencial de x, yo la voy a expresar como la integral entre a y b de f diferencial de x más la integral entre b y más infinito de la f de x diferencial de x. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una función en el compacto AB y B es un número mayor que A. Por lo tanto, tenemos que f es integrable en este compacto AB. Aquí no hay problema. La pregunta es, bueno, es que lo único que hemos hecho ha sido mover el punto. En vez de ser desde A hasta más infinito, es desde B hasta más infinito. Pero sigo teniendo el más infinito como punto problemático. Entonces, estudiamos por separado qué ocurre con la segunda integral. Es decir, qué ocurre con la integral entre B y más infinito de la f de x diferencial de x. Como esto es una integral impropia, sabemos que el modo de calcularla es hacer un límite cuando la t tiende a más infinito de la integral entre b y t de nuestra f de x diferencial de x. Además, mi función es integrable en cada compacto de la forma bt. ¿Eso qué significa? Lo que significa es que como la f era menor o igual que la g, nosotros sabemos entonces, por monotonía de la integral, que esto es menor o igual, la f es menor o igual que la g. Por lo tanto, esto es menor o igual, vamos a ponerlo un poquito más separado, la f de x es menor o igual que la g de x, luego la integral entre b y t de la f es menor o igual que la integral entre b y t de la g de x, y por continuidad del límite, el límite, cuando t tiende a infinito, de esta integral, esto es simplemente, ¿quién? La integral entre b y más infinito de g de x diferencial de x. Y ahora, por propiedades de la integral, esto es menor o igual que la integral entre a y más infinito de la g de x diferencial de x. ¿Pero esto qué significa? Esta es la integral impropia de primera especie de la g, que sabemos que es convergente. Si la integral de la g es convergente, lo que deducimos es que entonces esta de aquí también converge. Y si esta también converge, lo que tenemos entonces es que la integral conjunta, que es la integral entre a y más infinito de la f de x diferencial de x, que era el trozo de integral entre a y b de f de x diferencial de x, más la integral entre b a más infinito de la f de x diferencial de x, converge, que era lo que queríamos probar nosotros en este caso. ¿Entiendes hasta ahí? Sí, Lo que hemos hecho simplemente ha sido
Es decir, a partir de un cierto punto, la g es más grande que la f. La integral de la g sí que es convergente. Entonces realmente voy a comparar el trozo infinito. Pero donde sé que la g de verdad es más grande. A lo mejor la g no siempre es más grande. Pero aquí sí tenemos integrabilidad de nuestra función. Entonces ese trozo no me preocupa. El trozo preocupante es el trozo infinito. Y el trozo infinito sé que converge por la convergencia de la g. ¿Vale? O sea que este es el teórico. Y con esto ya tenemos 2,5 puntos. Vamos ahora a ejercicio. Aquí me dan una sucesión y me piden calcular el límite de esta sucesión. ¿Qué crees que deberíamos hacer? El límite. Piensa, hay una cosa que tenemos que tener en cuenta y es que esta asignatura no es funciones de una variable 1, es funciones de una variable 2. Y se supone que límites no deberíamos calcular, límites de la otra asignatura. Lo que nosotros hacemos aquí son integrales, sucesiones de funciones, series de funciones, pero un límite normal y corriente de números reales no nos suena. Si aparece es porque tiene que tener alguna relación con la parte de integral. Entonces, recordemos que había un modo de calcular integrales mediante límite de sucesiones. Entonces, aquí observemos que esta sucesión a su n que a nosotros nos dan, yo la puedo pensar también como un sumatorio, ¿verdad? Si nos fijamos, hay algo que siempre está igual. La n, la n, la n, la n. Aquí siempre hay una n arriba. Y abajo n cuadrado, n cuadrado, n cuadrado, n cuadrado. Siempre hay un n cuadrado. Pero este va cambiando. Este no vale siempre 1, vale 1, 2, 3, n. Es decir, puedo ponerle un k al cuadrado y decir que esto va desde k igual a 1 hasta n, ¿cierto? Vale. Vamos a hacer una cosa. Quiero intentar tener un factor 1 partido por n de algún modo. Para tener el 1 partido por n, me fijo en este n cuadrado y voy a decir, bueno, si saco un n cuadrado factor común, con esta n de arriba se me simplifica como 1 partido por n, ¿verdad? Y todo esto me quedaría el sumatorio desde k igual a 1 hasta n. Arriba tendría un 1 y abajo tendría n cuadrado. Lo saca factor común y aquí me queda k cuadrado entre n cuadrado o lo que es lo mismo k partido por n, todo eso al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo hasta ahora? Que lo que hemos hecho ha sido sacar... Arriba, ¿eh? arriba, lo de abajo, Lo que he hecho ha sido aquí decir, esto es una n por un 1 y abajo saco un n cuadrado que multiplica a un 1 más un k al cuadrado entre vale, n vale, al ya. cuadrado. Y luego ya hemos dicho, la n Ya, con el n ya. cuadrado es un 1 partido por n y como no depende de k, lo puedo sacar fuera del sumatorio. ¿Vale? ¿Por qué hacemos eso? Porque si pensamos en los resultados de teoría, la integral de Riemann es una especie de sumas inferiores y superiores, ¿verdad? Pero había un modo concreto de decir, puedo ajustarme para calcular la integral en un cierto intervalo a b mediante unos ciertos rectangulitos, ¿vale? Aproximar el área por el área de estos rectangulitos. Y para eso, lo que estamos diciendo es que aquí quiero tomar un límite. Es decir, si yo integrase entre un cierto A y un B, lo que sabemos es que la integral entre A y B de f de x diferencial de x, cuando nosotros vamos partiendo cada vez en más trozos, claro, al final quiero ir partiendo en todos los trozos que haga falta. Es decir, un límite cuando la n tiende a infinito. De la amplitud del intervalo b menos a partido por n por el sumatorio desde k igual a 1 hasta n
Y aquí aparece la función f evaluada en cada uno de estos puntos, que sería en el punto A más el b menos a partido por n, y todo eso multiplicado por el k. Esta es la formulita que nosotros debemos conocer, que me permite calcular la integral de Riemann también de forma sencilla, en lugar de con las sumas inferiores y superiores, con este límite en concreto, ¿vale? Todo esto lo hacemos para tratar de identificar cuál es la función que aparece aquí dentro. Y el objetivo principal es que tú tienes que buscar siempre este k partido por n, ¿vale? El resto son constantes, numeritos, que ya veremos cómo ajustamos, pero intenta conseguir k partido por n. E intenta conseguir también el algo partido por n aquí fuera, ¿vale? Ah, pues mira, tengo aquí 1 partido por n, ¿verdad? Y tengo aquí k partido por n. ¿Eso qué me está diciendo? Me está diciendo que esto tiene todas las papeletas de que la función, cual sea, cambiar el k partido por n por la x, ¿verdad? Que es lo que aparece aquí, en cierto modo. Entonces, en este caso en concreto, obtenemos así, obtenemos que este límite, cuando la n tiende a infinito, de la sucesión a su n, que sería el límite cuando la n tiende a infinito de 1 partido por n por el sumatorio desde k igual a 1 hasta n de 1 dividido entre 1 más k partido de n al cuadrado, no es otra cosa que una integral. La pregunta es, ¿entre qué valores? Claro, se supone que aquí hemos dicho que hay un término b menos a. Si ese b menos a vale 1, podrían ser cualquier dos puntos que disten 1, 2 y 3, 5 y 6. Los más sencillos son 0 y 1. Entonces uno dice, bueno, podría poner 0 y 1. Es que entonces aquí aparece una función, ¿verdad? Si la a vale 0, claro, este término desaparece. Entonces, esto, cuando la a vale 0 y la b vale 1, es simplemente f de k partido por n. F de k partido por n es esta función 1 entre 1 más k partido por n al cuadrado. Lo único que estamos diciendo es cambia la k partido por n y en vez de llamarlo k partido por n, llámalo x. O sea que mi función aquí es la función 1 entre 1 más x cuadrado. Y esta función conocía, porque esta es una integral inmediata de el arco tangente de x, todo eso evaluado entre x igual a 0 y x igual a 1. Nos queda así simplemente el arco tangente de 1, que le restamos el arco tangente de 0. Arco tangente de 0 es simplemente 0, arco tangente de 1 nos quedaría pi cuarto. Entonces el límite de esta sucesión sería justamente pi cuarto. ¿Todo bien hasta ahí? Sí. Venga, ya tenemos 5 puntos. Vamos a por el siguiente. Ahora, calcular esta integral. Directamente una integral a pelo, sin vaselina ni nada. Calcula. Me dan aquí una raíz cuadrada, ¿verdad? Entonces, como tenemos raíces cuadradas, ¿qué es lo que tratamos de hacer nosotros normalmente para simplificarme la raíz cuadrada? Lo que hay dentro lo elevo al cuadrado. Entonces, calculamos nuestra integral, que sería la integral entre 0 y 1 de la raíz del 1 menos x a la quinta diferencial de x. A priori diríamos lo que nos interesa, que es hacer un cambio de variable que sea u cuadrado, por ejemplo, es igual a 1 menos x a la quinta, ¿verdad? Claro, hay que cambiar también los diferenciales. Bueno, derivamos aquí 2 veces u diferencial de u
va a ser igual a, derivamos aquí, menos 5x cuarta diferencial de x. Hay que cambiar los límites de integración. Es decir, si la x vale 0, ¿cuánto vale ahora la u? La u nos quedaría 1 menos 0, sería 1, nos quedaría 1. Si la x vale 1, ¿qué nos quedaría? Que nuestra u sería ahora ¿quién? 1 menos 1, 0, ¿verdad? Ahora, de aquí tengo que sacar cuánto vale la x en realidad. Claro, lo mismo decir que u vale raíz de 1 menos x cuadrado. Básicamente lo que estamos diciendo aquí es que realmente o bien la u cuadrado es esto, o bien esto es la raíz de 1 menos x quinta, ¿no? Que la u cuadrado es 1 menos x quinta. Y entonces, ¿quién sería la x? Elevamos al cuadrado, el u pasa restando, el x a la quinta pasa a la izquierda sumando y me quedaría x a la quinta es igual a 1 menos u cuadrado. O lo que es lo mismo, la x sería la raíz quinta de 1 menos u cuadrado, ¿verdad? ¿Y para qué despejado la X de ahí? Porque aquí tengo un x a la cuarta, que tengo que sustituir también, ¿verdad? Ah, pues bueno. Es decir, que ahora cuando sustituyo en esta integral, ¿qué me Ah, vale, quedaría? vale. La integral, en lugar de en 0, ahora la u, cuando la x vale 0, la u vale 1. En Sí. lugar de en 1, cuando la x vale 1, la u vale 0. Este raíz de 1 menos x quinta se convierte en u. Y ahora aquí aparece, ¿quién? El diferencial de x, ¿quién va a ser? El diferencial de x me quedaría de aquí 2x, bueno, 2x. Diferencial de x es igual a 2u partido menos 5. X cuarta, que sería, si la x es la raíz quinta, pues aquí me queda el 1 menos u cuadrado. Todo eso elevado a, como está dividiendo, 4 quintos, ¿verdad? Y todo esto por el diferencial de u. O sea que nos va a quedar aquí ahora un 2u dividido entre el menos 5 y aquí un 1 menos u cuadrado elevado a 4 quintos diferencial de u. Y uno dice, bueno, lo podemos poner bonito cambiando el límite de integración diciendo este menos con este 0 y 1 se convierte en dos veces la integral entre 0 y 1. Aquí tendríamos un u cuadrado y abajo tendríamos el 1 menos u cuadrado, todo eso elevado a 4 quintos diferencial de u, ¿verdad? Entonces, una vez que tenemos esto, ¿qué más podemos hacer para sacar ahora esta integral que aparece aquí? Porque ahora nos ha quedado este bicharraco, ¿verdad? ¿Qué haríamos? Yo no sé qué era peor, ¿eh? Es casi inmediata, ¿verdad? Si no hubiese un u cuadrado, si no hubiese un u, uno diría, esto lo puedo escribir como dos veces la integral entre 0 y 1, ¿verdad? ¿De quién? De u cuadrado, que multiplica aquí a 1 menos u cuadrado, todo eso elevado a menos 4 quintos diferencial de u, ¿cierto? Y ahora, si te fijas, esto nos empieza a sonar un poquito a algo, ¿verdad? Algo. Hay una función con la que nosotros trabajamos, que es una integral impropia que es convergente, ¿verdad? Que es la función beta, ¿verdad? Y la función beta depende de dos parámetros.
P y Q. Y se define como una integral entre 0 y 1, ¿verdad? En la que aparecen x y 1 menos x, ¿verdad? Elevado a p menos 1 elevado a q menos 1. ¿Nos suena esto? De la parte de teoría. Sí, ahora sí. Entonces, hemos hecho un cambio de variable que decimos, oye, realmente la idea primera, ¿cuál es? Como tengo esa raíz cuadrada del 1 menos algo a la quinta, la primera idea sería decir, oye, me quiero quitar el de este a la quinta, ¿verdad? A ver si con eso me consigo eliminar esa raíz cuadrada. Una vez que tenemos eso, ¿qué hemos hecho? Ahora nos hemos dado cuenta de que esto se parece a algo que era la función beta, ¿verdad? Decimos, pero es que para tener una función beta no debería tener un u cuadrado, ¿verdad? Debería tener simplemente una x. Venga, vamos a volver a hacer un cambio de variable. Solo que ahora vamos a hacer el cambio de variable en el que x es igual a u cuadrado. ¿Cómo nos va a quedar entonces? Este 2 lo seguimos teniendo aquí, ¿verdad? Nos va a quedar la integral de cuando la u vale 0, la x sigue valiendo 0. Cuando la u vale 1, la x sigue valiendo 1, ¿verdad? Solo que ahora u cuadrado se convierte en una x. El 1 menos u cuadrado se convierte en 1 menos x, ¿verdad? Todo eso elevado a menos 4 quintos. Y ahora hay que calcular los diferenciales, porque claro, el diferencial de x va a ser 2u diferencial de u. Lo cual significa que el diferencial de u en realidad es 2x y aquí aparece un medio, este 2 que pasa dividiendo y la u que pasa dividiendo. Pero la u es la raíz de x, ¿verdad? 1 partido raíz de x y ahora ya diferencial de x, ¿cierto? Fíjate que entonces el 2 con el 1 medio se me va a simplificar y me va a quedar aquí la integral entre 0 y 1 de ¿quién? X entre raíz de x es x elevado a 1 medio. Y aquí sí me queda 1 menos x, todo eso elevado a menos 4 quintos. Que lo puedo expresar como la integral entre 0 y 1. Y en lugar de 1 medio yo podría escribir x elevado a 3 medios menos 1, ¿verdad? Y aquí el 1 menos x, en lugar de expresarlo como elevado a menos 4 quintos, lo podría escribir elevado a 1 quinto menos 1, ¿verdad? Y entonces, ¿quién es esto simplemente? Es la función beta de Euler en el punto 3 medios, coma, 1 quinto. ¿Se entiende? Joder. Pero bueno, hemos hecho uso de las herramientas teóricas que tenemos. Tú piensas que, aunque tú no tengas ni idea de qué va a salirte, tu objetivo es decir, ¿qué integrales conozco yo? Esto, el 1 menos x quinta, no es algo de grado 1. Si fuese algo de grado 1, hubiese hecho este cambio y en un paso me hubiese salido de forma sencilla. Ni es algo de grado 2, que son las raíces, las integrales abelianas. Tiene que haber algo distinto. Bueno, como no sé lo que es, no tiene nombre para mí como tal, hago el cambio que me resulta natural, que sería, vamos a quitarnos la raíz cuadrada. Y cuando nos quitamos la raíz cuadrada y vemos qué expresión nos queda, decimos, uy, esto se parece mucho a la beta. Como se parece mucho a la beta, vamos a intentar conseguir la beta. Es que es prácticamente la beta, excepto por este u cuadrado. Venga, pues lo deshacemos para tener justamente la beta que tenía pensado el ejercicio. ¿Vale? Lo importante es que con esto ya tenemos 7 puntos y medio del examen. Toma. Y ya nos queda el último ejercicio, que sería, me dan una función
y queremos desarrollarla en serie de potencia de x, ¿vale? Es decir, aquí mi función f de x es este logaritmo de x cuadrado más 4x más 3. Hay varias opciones para calcular este desarrollo en serie de potencia. Yo te recomiendo pensar, más que ponerte a derivar lo loco, porque la opción número 1 es, recordemos, que nosotros, claro que podemos expresar esta función f de x, que es nuestro logaritmo de x cuadrado más 4x más 3 como un desarrollo en serie-potencia. Es decir, esto va a ser un cierto sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito de unos coeficientes a sub n por x elevado a n. Y además sabemos cuáles son esos coeficientes. Los coeficientes a sub n es coger la función, calcular la derivada enésima, ver cuánto vale en el 0 y dividir entre n factorial, ¿verdad? Claro, pero entonces hay que calcular esta derivada, ¿verdad? Entonces, uno diría, bueno, vamos a calcular, ¿no? Es decir, calculamos f' y f', ¿quién sería? Arriba la derivada, 2x más 4. Abajo la función, x cuadrado más 4x más 3. Venga, f segunda de x. Oh, puf. Esto ya es un cociente, ¿verdad? Que sí, que tú dices, bueno, un paso, venga, voy a hacerlo. Venga, no pasa nada. Lo llevamos arriba, 2 veces x cuadrado más 4x más 3 menos el 2x más 4. Le restamos la derivada del de abajo, que sería 2x más 4 también. Y dividido entre el x cuadrado más 4x más 3. Todo eso al cuadrado. ¿Tú ves algún patrón para decirme cuál es la fórmula de la derivada 17, por ejemplo? Ni idea, ¿verdad? Entonces, Oh, ponerte a calcular derivada a lo loco, a lo mejor no es el modo fácil y rápido de sacar el desarrollo, ¿verdad? Hay un desarrollo que tú te tienes que saber sí o sí. El desarrollo que te tienes que saber es la serie geométrica. Entonces, mm, veamos cómo podemos usar el desarrollo de la serie geométrica. Significa que sabemos que cuánto vale la suma desde n igual a 0 hasta infinito de x elevado a n. Primer término, 1 entre 1 menos la razón, ¿verdad? ¿Ahí estamos de acuerdo? sí. Puedo integrar y puedo derivar series de potencia, ¿verdad? Si yo integro, dice, la serie es fácil, ¿no? Es decir, sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito de x elevado a n más 1 dividido entre n más 1. Que si quieres, puedes ponerlo como un sumatorio empezando en el 1, pero entonces te queda x elevado a n partido de n, ¿vale? ¿Cuál es la integral de 1 entre 1 menos x? Sería un logaritmo neperiano, ¿verdad? Es menos el logaritmo del valor absoluto de 1 menos x, ¿cierto? Mm, sí. O sea que conozco este desarrollo. Realmente
si estamos trabajando con los valores donde esto es positivo, podríamos decir, quito el valor absoluto, ¿no? Lo importante es que yo conozca entonces cuál es el desarrollo de este logaritmo. Este desarrollo de aquí, esta igualdad, es la que nos interesa a nosotros. ¿Vale? ¿Por qué? Porque aquí tengo logaritmos. Pero es que hay un logaritmo de algo al cuadrado. Vale, vamos a intentar factorizar estos términos que aparecen aquí. Es decir, en este ejercicio, o en este caso, mi función f de x va a ser el logaritmo de x cuadrado más 4x más 3. Claro, pero esto lo puedo factorizar el polinomio de segundo grado. En este caso, ¿cómo nos queda factorizado? Nos queda sencillo como x más 1 por x más 3, ¿verdad? Sería x por x cuadrado, 1 por x, 3 por x, 4x y el 1 por 3 el 3. Pero entonces por propiedad de los logaritmos, esto es el logaritmo del 1 más x, ¿verdad? Más el logaritmo del 3 más x. Y lo tenemos casi, porque lo que nosotros vamos a utilizar, o lo que vamos a tener en mente es que el desarrollo, es decir, el logaritmo de 1 menos x, ¿cuánto vale este logaritmo de 1 menos x? El logaritmo del 1 menos x es menos el sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito, ¿de quién? De x elevado a n, perdón, desde n igual a 1, n igual a 1, de x elevado a n partido por n. ¿Vale? ¿Hasta ahí todo eso bien? Sí. Esto lo hemos puesto bien, ¿no? El menos, cuando derivo, a ver si no me equivoco, el logaritmo del 1 menos x, cuando lo derivamos, nos queda derivada arriba el menos 1 entre el 1 menos la función, 1 menos x, exactamente, y entonces nos queda aquí con este menos. Perfecto. Estoy más acostumbrado a ponerlo como x menos 1 y entonces no aparece el menos. Pero bueno, 1 menos x, ¿vale? Decimos, es que aquí no hay 1 menos x, ¿verdad? Y hay 1 más x. Dice, bueno, espérate, porque es que en realidad esto tú lo puedes escribir como el logaritmo de 1 menos x, ¿cierto? Y entonces vamos a tener la misma fórmula, pero cambiando. En lugar de x vamos a escribir el menos x. Ay, ¿y cómo arreglo esto? Bueno, para arreglar esto necesitas tener un 1. Es que aquí hay un 3. Bueno, saca un 3 factor común, ¿verdad? Si esto de aquí lo expresas como 3 que multiplica a 1 más x partido de 3. Propiedad de los logaritmos. Esto va a ser el logaritmo de 3 más el logaritmo de 1 más x tercios. Pero en lugar de poner 1 más x tercios, vamos a poner 1 menos x tercios. Porque entonces ya podemos utilizar este desarrollo, ¿verdad? Y nos va a quedar, en el primer desarrollo vamos a tener menos el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de menos x, todo eso elevado a n partido de n. Luego hay un logaritmo de 3 por aquí pululando. Venga, pues más un logaritmo de 3. Y luego aparece más, bueno, que sería menos, ¿verdad? Por este menos de aquí. Menos el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito. ¿De quién? De menos x partido 3 elevado a n. Y todo eso dividido entre n, ¿verdad? O sea que de forma conjunta yo esto lo puedo escribir como logaritmo de 3
más un sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de qué coeficientes van a ir multiplicando a x elevado a n. Fíjate, de aquí tengo un menos 1 elevado a n, con este menos es elevado a n más 1, ¿verdad? Y todo eso está dividido entre n, ¿verdad? Aquí hay otro menos 1 elevado a n, y con este menos también es menos 1 elevado a n más 1. Y hay un 3 elevado a n que está dividiendo. O sea que esta expresión que aparece aquí es la expresión de los coeficientes a su n desde n igual a 1 en adelante. Es decir, que lo que hemos obtenido nosotros es que los a su n, ¿cuánto valen? Valen, cuando estoy en el caso 0, es decir, si la n vale 0, el coeficiente es logaritmo de 3. Mientras que si la n es mayor o igual que 1, ya valen todo este bicharraco que sería, bueno, puedo sacar si quiero el menos 1 elevado a n más 1, lo puedo sacar factor común, la n la puedo sacar factor común y todo eso multiplica a un 1 más un 1 partido 3 elevado a n. Y este es el desarrollo en serie de potencia de este logaritmo que tenemos aquí, de nuestra función f. Y la idea es utilizar los desarrollos conocidos, tratar de jugar con ellos para reconvertirlos en lo que a nosotros nos hace falta. No hacerlo desde cero derivando porque imagínate las derivadas para llegar a esta fórmula genérica. Pedazo bicho, que vete tú a saber la fórmula que me puede dar eso si es que somos capaces de darnos cuenta. Pero fíjate que con esto ya tenemos el 10 en el examen. Y está el examen completamente listo.